Amigos, tenemos que hablar de esta noticia que ha salido en la pasada semana, final de la pasada semana. Muy importante. Aquí tenemos a Magic y a París, nuestro hermanito. También vamos a hablar de las posibles consecuencias de esto. Quiero explicar bien exactamente qué es la noticia, cuál es la noticia, qué es lo que está pasando, porque veo mucha gente, incluso los propios tenistas, que no saben muy bien qué es lo que está ocurriendo y qué posibles consecuencias trae la posible fusión de ambos circuitos, tanto de ATP como WTA, porque esa es la idea de lo que es el ATP y la WTA quiere hacer. A finales de este mes, a finales de septiembre, en Londres, la ATP y la WTA se van a reunir para tratar una posible fusión de ambos circuitos. Y hay gente que se pregunta, ostras, ¿esto qué quiere decir? ¿Que van a unir hombres y mujeres en un mismo cuadro? ¿El ranking ATP y la WTA se van a fusionar? ¿Y Gas Biontech va a jugar contra Carlos Alcaraz? No, amigos, no. Lo que quiere decir es que ATP y WTA, que son dos organismos totalmente distintos, la idea es que se unan y que todo se gestione en base a una sola, digamos, empresa, entre Entidad. comillas, una propia entidad. ¿Por qué? ¿Por qué se reúnen ahora a finales de este mes de septiembre? A principios de este año, Arabia Saudí, que ya estáis viendo cómo están metiendo la cabeza en el golf, metiendo la cabeza en el fútbol, que se están llevando infinidad de jugadores para allá a su liga, querían meter también la cabeza en el tenis. Entonces, ¿qué hicieron? Se reunieron con la ATP y le dijeron al principio de año, oye, yo quiero entrar en el tenis y quiero de alguna manera meterme en el tenis. ¿Qué me podéis dar? ¿Qué torneos me podéis dar? Y ellos querían hacer un Masters 1000. Pero claro, evidentemente todas las licencias están ya repartidas y es muy difícil. Entonces, lo primero que les han dado ha sido las ATP Next Gen Finals, que este mismo año ya se van a jugar en Jeddah. Es muy probable, todavía no es oficial, pero muy probable, se van a llevar las WTA Finals también. Y cuando las ATP Finals terminen su contrato con Turín, que terminan en 2025, muy probablemente ya están negociando y también se los van a llevar a Arabia. La cosa es que Arabia Saudí no está del todo contento únicamente con esto, ellos quieren más. Entonces, ante una posible amenaza, como ha habido rumores, de que creen un circuito paralelo, y es aquí donde está el peligro. Como ha pasado con el golf, que es exactamente el ejemplo del golf, con el LIV, y han llevado jugadores al golf, pues hacer eso en el tenis. Imaginaros que en medio del torneo, en las mismas semanas de Madrid y Roma, Arabia Saudí dice, yo voy a crear la Riyadh Cup. Un torneo que dure 3 semanas o 4 semanas, donde el que gane se lleva 15 millones de dólares. O sea, unos premios totalmente fuera de mercado. Entonces la gente, los tenistas podrán decir, pues yo prefiero irme a la Riyadh Cup, que me da 10 veces o 15 veces más de lo que yo voy a ganar en Madrid y Roma. Y ese es el peligro. Por eso se van a reunir en Londres para tratar esta posible fusión. Las consecuencias. ¿Qué posibles consecuencias Magic puede tener esta fusión? ¿Y qué pasaría si ATP y WTA se juntan en una sola entidad? Muy buenas, José, muy buenas, París. Auténtico panel de crack el que tenemos aquí hoy. A ver, hay muchas posibles consecuencias y habría prácticamente que diseccionarlas poco a poco, ¿no? Pero bueno, tenemos tiempo para eso. La primera es que, bueno, una sola entidad, una sola imagen, digamos, a nivel corporativa, que favorece las cosas y un mensaje de unidad, ¿no? Un mensaje de unidad ante la presencia de factores externos que quieran alterar el ecosistema, las circunstancias del circuito actual, ya sea ATP o WTA. Habría que explorar y habría que indagar, porque todavía no sabemos al 100% dentro de esa unidad qué cosas sí y qué cosas no. ¿Habrá torneos únicamente mixtos? Es decir, una unidad entre ATP y WTA obligaría a que los torneos ATP fueran WTA y que un torneo WTA también fuera ATP y a lo mejor hicieran un encaje de bolillos, ¿no? Un ajuste y dijeran, vale, pues este torneo me puede ofrecer que jueguen ATP y WTA, este torneo no. Hay que tener cuidado con eso porque hay muchos torneos que no pueden permitirse por nivel de espacio, infraestructura o monetariamente sumar un femenino o un masculino. Luego, otra pregunta, incluso el circuito Challenger que existe en ATP, en la WTA no existe ese circuito. También obligaría en la ATP a que esos torneos fueran mixtos, eso barrería muchos circuitos Challenger. Otra pregunta, evidentemente, que nos planteamos, el tema de la brecha salarial, de la igualdad en cuanto a salarios, que parece ser que esto generaría no una igualdad completa a día de hoy, pero sí que intentaría atacar un poquito esa disparidad, ¿no? Y hacer que las diferencias fueran menores. En este sentido, bajo mi punto de vista, lo que sería beneficiar a la WTA, evidentemente, pero no creo que para ello, no, vamos, que los tenistas no van a cobrar menos dinero. Al menos así lo veo yo desde fuera.
que esto, como decimos, son melones que abrimos para que la gente piense en qué puede pasar con la fusión. Y no sé si... bueno, otra cosa también, aunque esto yo creo que es un argumento positivo, es que... Bueno, argumento positivo y negativo también que nos dice por qué puede estar lejana. El gran problema, y aquí sí le puedo ceder el testigo a París si queréis, es el tema de los derechos televisivos, ¿no? Que a día de hoy cada circuito tiene sus propios derechos, tiene sus propios contratos, tiene sus propios sponsors, tiene sus propios patrocinios. La WITA tiene a Hologic, la ATP tiene, yo que sé, a Infosys, a Nito en las Nito TV Finals, ¿no? Se podría hacer a lo mejor unas finals mixtas, una Nito ATP Finals en el mismo sitio, que yo creo que eso, oye, molaría bastante, porque la WITA Finals pierde fuerza, creo yo, y las ATP Finals, pues oye, también te beneficia, ¿no? Tener un torneo aún más grande que pueda hacerse incluso a nivel de marketing aún más. Hay muchas preguntas que hacer, yo creo que estas son las líneas principales, pero al final lo más importante o lo que yo creo el porqué de esta reunión es mandar ese mensaje de unidad, de igualdad. Si vamos a ir a la guerra con alguien, nos vamos todos a una porque vamos a tener más poder. Si juntamos más voces, si hacemos que el circuito sea más inclusivo y tengamos más nombres de potencia, ¿no? Pues yo creo que por ahí van un poco los tiros. París, coméntame, ¿tú cómo ves la noticia y qué cositas te gustan más, qué cositas te gustan menos? A ver, cuéntame. Pues mira, fíjate que entendiendo ahora un poco más cuáles son las pretensiones de lo que realmente traen desde Arabia, es Arabia Saudí, ¿verdad? Sí. Sí. Entendiendo un poco más de las pretensiones que traen desde Arabia Saudí, la verdad, el tema es bastante complejo, ¿no? Porque sí, abres varios melones, como bien acaba de mencionar Magic. Uno es que a la hora de que los juntes, si tú ves los análisis financieros de cuáles son las bolsas que normalmente suele tener un torneo, y estoy hablando en masculino y en femenino, ¿no? Es decir, el mismo torneo, tú lo ves en masculino y lo ves en femenino, y normalmente de media, el masculino trae un rendimiento 3 veces superior al femenil, ¿no? Entonces, a la hora de hacer esa mezcla, el hecho de hacer una equidad en las proporciones que cobran tanto los jugadores como las jugadoras, no veo que sea tan sencillo de hacer porque una de las dos partes, y en este caso sería evidentemente la parte de los tenistas, se vería castigada. Es decir, los hombres en este caso se tendrían que hacer un ajuste de lo que ellos están cobrando para que las mujeres puedan aumentar la tasa de cobro que tienen. ¿Por qué? Porque al final en el tenis lo que hacen es dividir el dinero de los sponsors que entran a participar en cada uno de los torneos, y luego una de las partes, evidentemente, pues son las entradas vendidas. Pero lo principal de donde sale el banco de premios, pues son los sponsors, ¿no? Son JP Morgan, son Chase, son Rolex, son todas estas empresas, ¿no? Entonces, si tú haces esa división y realmente perjudicas a lo que de normal cobran los jugadores masculinos, porque no vas a poder equipararlos sin hacer una reducción. O sea, no hay manera porque tienes un límite de ingreso. O sea, el dinero no lo puedes crear de la nada. O sea, puedes juntar las dos bolsas y juntando las dos bolsas dividir los premios con equidad. Pero para mí ese planteamiento apoyaría todavía aún más la oferta de Arabia Saudí, en la que si pusiesen grandes premios, pues evidentemente los jugadores masculinos se verían más atraídos porque para ellos es un detrimento que evidentemente a ellos les hagas una reducción de lo que suelen cobrar de normal para beneficiar a la parte femenina, ¿no? De ahí también se deriva otra cosa, que es qué es la preferencia que va a dar el jugador top. O sea, aquí al final en el tenis, pues evidentemente los que mueven el pandero son los top 100, pero dentro de los top 100, pues realmente los importantes son los top 10, que son los que la mayoría de aficionados de todas partes del mundo, pues van a querer pagar una entrada para ver un top 10, como el otro día comentabais. Pues al final del día el que genera más atracción pues va a ser un Djokovic, va a ser un Alcaraz, va a ser una Coco Gauff, va a ser una Swiatek, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al recaer realmente la atracción del público en esos jugadores, habría que explorar cuál es el atractivo que a estos jugadores, aparte del capital que ellos pudiesen ganar,
les llamaría la atención para irse a jugar a Arabia Saudí, porque definitivamente si tú tienes que jugar Madrid o Roma, en el ejemplo que pusiste, Morón, si tú tienes que jugar Madrid-Roma, por poner esos dos ejemplos mismos, y tú prefieres irte a jugar el torneo de Arabia Saudí, el que sea, porque te van a pagar 15 millones de dólares, pero realmente no tiene un reconocimiento en tu carrera como tal, habría que explorar también a qué están dispuestos los jugadores top, ¿me entiendes? De intercambiar el prestigio deportivo y la carrera deportiva realmente por ganar más o menos dinero, que es el mismo ejemplo que pasa en el fútbol al final del día, ¿no? O sea, pues un Messi no se va a ir, o un Mbappé, que es lo que está ahora en boca de todo el mundo, no se va a ir con 25 años a jugar a Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque tiene que ganar el Balón de Oro, tiene que ganar la Champions, tiene que ganar ligas importantes, tiene que ganar. ¿Por qué? Porque si no, no va a haber, sí, va a ganar mucho dinero, que de normal también lo ganan. O sea, yo creo que cuando en la vida ya ganas una cierta proporción de dinero, que te den un poco más, que te den un poco menos, indiferentemente de cuáles sean las cantidades. Estás hablando de gente que gana muchísimo dinero. O sea, Alcaraz el año pasado, estaba viendo antes un análisis, entre marketing y los premios que ganó, se metió 30 millones de dólares. Tiene 20 años. Tú con 30 millones de dólares con 20 años, o sea, si él deja mañana de jugar, su vida está hecha. ¿Entiendes? Digo, evidentemente puedes agarrar un tren de vida en el que te gastes 1 millón mensual y te va a durar poquito, ¿no? Pero luego, o sea, hablando con la cabeza asentada, hay ciertas cantidades de dinero que después no hacen una diferencia de tener más a tener menos, es una realidad, ¿no? Entonces entraría, para mí, ¿cuál es la ambición? Si el ganar dinero o el ganar el reconocimiento deportivo por el que ese tipo de jugadores desde niños sueñan, ¿no? Pero hay un peligro con esto, hay un peligro real, y es ¿qué va a pasar si en el caso de que Arabia entre de verdad y quiera bombardear todo? Tú imagínate que la semana de Madrid o Roma, como yo he comentado, quieren organizar una copa que reparta 15 millones. Realmente Alcaraz no le supone, o Alcaraz o Djokovic, o todos los top, el que sea, no le supone a nivel carrera una, digamos, hecatombe perderse 2 Master 1000 por ir a un torneo que le pueda ganar, donde pueda ganar 15 millones. Y abre otro melón más peligroso, que no estamos pensando en eso. ¿Cuál es la respuesta de la ATP? Porque tú no te puedes saltar un Master 1000. Exactamente, eso es lo que iba a comentar ahora, que ellos tienen por contrato, por contrato. Pero es que no tienen contrato. La obligación de jugar todos los Master 1000, o son penalizados o sancionados. Es que ya no solo creo que los tengan con... Perdón que te interrumpa, José. Ya no solamente creo que tienen el compromiso con la ATP o con la WTA como tal, sino que si Alcaraz le sponsorea Rolex, al torneo, Rolex le pone un mínimo de torneos grandes, claro, a los que tiene que acudir. Y, por ejemplo, cuando tú entras en un periodo de lesión, si tu contrato no está bien blindado, y eso es un hecho y sé que es así, si tu contrato no está bien blindado y tú entras en un periodo de lesión en el que, por lo que sea, no vas a poder asistir a los torneos, el contrato que tú tienes con el sponsor se va a ver seriamente repercutido. Eso es un hecho. Sí. Entonces, lo que yo abriría de ahí, señores, es cómo van a reaccionar los sponsors, porque el problema no es que el jugador diga me voy a Arabia Saudí que me van a pagar 15 kilos los jeques. El problema es si Rolex voltea a Arabia Saudí y entonces le dice a Madrid, oye, que los 3 millones de dólares o el $1 millón que te daba a Madrid, a la ATP. A la ATP. A la ATP. Sí, claro, que tú imagínate que Rolex patrocina todos los Master 1000, es el reloj oficial de los Master 1000. Tú imagínate que dices, hostia, pues yo pagar para 8 o 9 torneos y que en 2 me den el doble, y además me abro un mercado pujante y bollante de hoy que está en un nivel astronómico, pues claro, igual es lo que puede, eso sí que es lo que puede dañar a el organismo del tenis mundial. Es que a la par yo creo que entrarían nuevos sponsors. O sea, sí. Yo creo que habría nuevas empresas. Abre una ventana de oportunidades. Yo quiero decir una cosa. Los Grand Slams cada año aumentan el prize money porque hace 14, 15 años acordaron eso con los jugadores. Pero todavía siguen repartiendo demasiado poco para todo lo que realmente ganan en beneficios. Entonces, esto
puede provocar una auténtica bomba en el... Esto puede pasar al final como pasó en el año 68, o sea, creo que fue por ahí cuando pasó el mismo tema, ¿no? Que había un circuito paralelo donde iban unos jugadores a jugar y en otros iban a los Grand Slams y muchos se los perdían porque en otros torneos pagaban más. Pues esto puede provocar realmente una auténtica bomba en el circuito y que todo cambie. En ese sentido, o se le obliga a los Grand Slams a que paguen más como bote de premios, tanto para WTA como para ATP, o que se cree diferentes torneos que a nivel ATP y WTA provoquen que entre un sponsor que dé muchísimo dinero. Esto un poco tipo Superliga, como lo que decía Florentino Pérez, de decir, la Champions se está quedando un poco anticuada, dan menos dinero. Oye, si tenemos una Superliga, varios torneos donde jueguen los mejores del mundo, va a haber más dinero. ¿Qué pasa? No se ha hecho, viene Arabia Saudí, se llevan a muchísimos jugadores y ahora la Europa se ve un poco devaluada. Y esto es lo que puede pasar en el tenis, que los tenistas se sientan con el poder de decir, oye, o os ponéis las pilas, subís el dinero en los Master 1000 y en los Grand Slams, o Arabia Saudí se puede llevar el tema, porque al fin y al cabo, vale, la gloria está muy bien, pero, hostia, jugadores que a lo mejor ganan 1 millón o 2 millones, verse favorecido, es decir, para puedo ganar 10, eso es muy difícil decir que no, ¿eh? Eso va a ser un tira y afloja brutal y yo creo que por eso viene el tema de la ATP y WTA, para que los propios organismos refuercen su posición de liderazgo y refuercen su posición de poder y metan a todos los tenistas bajo una misma bolsa. Al final el tenis siempre se habla, ¿no? De que hay un problema de fragmentación total y absoluta en el tenis, de que tenemos ITF, tenemos ATP, tenemos WTA, tenemos Grand Slam, tenemos 25 circuitos. Bueno, aquí, o sea, ver tenis, por ejemplo, al que le gusta el tenis masculino, le gusta el tenis femenino, es imposible verlo. Tienen diferentes contratos de televisión, diferentes plataformas de televisión y ahí, o sea, hablabas tú, París, del tema de la redistribución de salarios, ¿no? Ahí simplemente, o sea, no, de hecho no voy a entrar en el de estar mal o estar mal porque tú partes de una premisa que es que se bajaría el dinero que ganan los tenistas masculinos. Y yo creo que si esto pasa, puede ser al revés. No va a ser así. Yo creo que se va a ganar, va a ganar más, creo yo. Porque no pienses en lo que haya, o no pensé yo en lo que hay ahora. Piensa en la oportunidad de negocio que se puede generar si en todos los torneos ahora, primero, tenemos un servicio de streaming de televisión centralizado que reúne a los aficionados de los dos circuitos, por cojones, es posible que la WTA la vea más gente porque hay más gente que sigue la ATP, perfecto, pero también la ATP se va a beneficiar de los que siguen la WTA. Tú imagínate que te pones una plataforma de streaming por 15 euros al mes que tiene ATP y WTA. El que ve la WTA normalmente se va a suscribir a esa plataforma y el que ve la ATP normalmente también va a seguir suscrito a esa plataforma. Ahí entra más dinero, torneos mixtos, activaciones conjuntas, marketing conjunto, lo de Netflix, aún más posibilidades porque a lo mejor los contratos los retribuimos mejor siendo una sola organización. Se va a generar más. Entonces yo parto, o sea, tal como lo dices tú, yo también lo vería mal, porque evidentemente estamos intentando que los jugadores ganen más y más y más, y si esto va a provocar que una suba al 75% y otro baja un 20%, yo no estoy de acuerdo con eso, evidentemente. Pero creo que, además, la noticia dice que no van a intentar equipararlo al 100% todavía porque no es posible, que lo van a intentar ir bajando poco a poco, que le van a meter un busteo a la WTA brutal, evidentemente, pero yo creo que la ATP también la van a seguir tirando para arriba y creo que esto generaría una oportunidad de negocio brutal para los dos, aparte de solventar un poquito la fragmentación que seguirá habiendo en el tenis, pero que habrá menos. Entonces, por ahí también creo que al generarse más dinero es una forma de decir, nosotros tenemos más poder, vamos todos a una, tú vienes a Arabia Saudí con toda. Bueno, por ahora estamos creando un circuito que además a nivel imagen, a nivel óptica, es mucho más beneficioso el tener el mismo circuito juntos, os llevamos todos a una, el tenis es el deporte más igualitario del mundo, aquí lo tenéis, y os vais a Arabia Saudí, que sabemos la imagen que tiene a nivel internacional, eso también es otro asunto, el tema de la óptica, que ya hemos visto que a muchos les da igual un poquito este tema, pero a lo mejor habrá otros que no, ¿no? Y por ahí yo creo que viene un poquito el tema. Y esto estamos hablando mucho de Arabia Saudí sin entrar, como digo, en pormenores del tema de los torneos, que eso yo creo que lo irán viendo conforme pasa el camino. Pero para mí por ahí tiene sentido esta unión, que todavía le queda, hay que decirle a la gente que esto no es fácil de conseguir, no. Esto es muy difícil. Esto, Federer y Nadal en plena pandemia lo propusieron en el año 2020 y no ha habido ningún cambio. Fíjate que son Federer y Nadal, que son las dos mayores voces del ecosistema tenístico seguramente. Pues no ha habido ningún cambio hasta que Arabia Saudí, hasta que le han visto las orejas. La amenaza, exactamente. Cuando te quieren quitar el pastel es cuando tú ya dices, ostras, cuidado. El peligro realmente aquí, que es lo que comentaba París, y esto es una realidad. Los sponsors, sí. Los sponsors tiran más para el ATP porque el ATP es lo que más dinero genera. Todo el mundo quiere ver
muchos Djokovic Alcaraz, muchos Djokovic Nadal, etcétera. Entonces, la agüita es la que está en peligro real, porque es la que menos dinero, digamos, reparte. Y Arabia Saudí amenaza realmente poder crear un circuito paralelo a nivel WTA que se lleve a las mujeres. Y eso como imagen de un deporte queda totalmente, vamos, desequilibrado por completo. Tú imagínate que la ATP está por un lado a nivel oficial y que la WTA ahora mismo se está llevando de manera secundaria en Arabia Saudí porque ellos quieren llevar un circuito y meter dinero. Entonces, por eso se quieren hacer fuertes los dos juntos. Pero para mí es lamentable, París, que un deporte como el tenis, el top 150 pierde dinero, y esto es lo que no se puede pretender. Yo creo que a nivel dinero todavía existe demasiado poco como deporte global, y esto puede ser beneficioso realmente, ¿no? Si se hace bien, me refiero. Es muy difícil, como hemos hablado, porque hay muchas cosas, pero a nivel deporte, para mí es penoso que un 150 pierda dinero, y esto es lo que también yo creo que puede ser beneficioso para el deporte, ¿no? Sí, no, totalmente, pero estás hablando de un 150, si lo extrapolas a cualquier otro deporte de equipo mismamente, pues de media, digo, el fútbol es exagerado porque una plantilla tiene 23 pelados, ¿no? Entonces, entre 7 equipos tienes los 150 jugadores realmente, ¿no? Pero creo que son 1000, ¿no? Los que se rankean como tal oficialmente. 2000, en tenis. 2000. Sí, hay más, pero ponte que pero digo, el 1200, a lo mejor hay 100 que tienen un punto, ¿no? Vamos a poner... Claro. Sí, es de 1000 para abajo, prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, como bien dices, tener en cuenta que una persona que está en el 150 del mundo, estás hablando de ser el 150 del mundo haciendo la actividad que sea, está cabrón, ¿sabes? Tú coges al 150 de Forbes y digo, no es el primero, pero dámelo a mí, ¿sí me entiendes? Entonces, ser el 150 del mundo haciendo lo que sea y que tú tengas que palmar lana todos los meses porque tienes que mover el entrenador, tienes que mover el médico, tienes que comer, tienes que entrenar. Mientras estás haciendo eso, si trabajas, estás jodido. No vas a pasar del 150 en tu vida, evidentemente, ¿no? Entonces, creo que la desproporción que hay en la entrega de las partidas de capital sí se debe mucho a lo que ahondábamos en el principio, de que realmente toda la atracción gira en torno a los 10 primeros, tanto en las mujeres como en los hombres. O sea, tú ves cualquier panorámico, cualquier publicidad de cualquier torneo y es muy difícil, a no ser que vayas a un país concreto donde haya un jugador que destaca dentro de ese país y el torneo sea ahí, y a lo mejor de vez en cuando pues ponen a ese jugador, pero si no, va a ser muy difícil que la persona que salga en el cartel o en algún publicitario no pertenezca al top 10, ¿no? Entonces eso también hace muy difícil que los sponsors, de manera externa, se preocupen también por ampliar su mercado y por buscar otras cabezas que se coloquen en el mercado. Tienes el ejemplo, por ejemplo, de Naomi Osaka. Naomi Osaka pues ya, ¿hace cuánto tiempo hace que ya no es top? Un año, ¿no? 2-3 años. 2-3 años. Hace 2 años fue la mujer que más ingresó en dinero de sponsor. ¿Por qué? Porque representa un mercado muy concreto que es el asiático, ¿entiendes? Entonces, cuando tú tienes esa predominancia en un mercado, pues el sponsor te va a meter el dinero, evidentemente, para que seas la imagen, porque sabe que va a tener un rédito. Pero de la misma manera estás castigando otras partidas de capital que pueden tener otra distribución para que realmente el circuito también se volvería más competitivo, porque si tú a una persona que está en el top 100, no te voy a decir el 150 porque a lo mejor el 150 está muy lejos, ¿no? Dentro del nivel como es el tenis, que tiene una exigencia diaria brutal, ¿no? Pero, coño, un top 50 del mundo, si tú le metes un empujón en el que esa persona en la cabeza no tiene que traer esa variable de cómo se va a desplazar, de a cuánta gente va a desplazar, de a qué torneo va a ir y a qué torneo no va a ir, porque tiene que ver en cuál tiene más probabilidades de embolsarse una bolsa de premios, ¿me entiendes? Y entonces se mueve también por esa variable. Seguramente muchos de los que están en el top 50 llegarían más alto, porque su cabeza estaría centrada en lo que realmente tiene que estar centrada, ¿no? Sí, claro, y acceso a más información, a más profesionales, Claro, totalmente, ¿no? O sea, democratizarlo al final del día,
que por lo que mencionáis, si al final del día lo que reparten, por ejemplo, los Grand Slam en capital, el que más reparte es el US Open, históricamente, ¿no? Si aún así, con la cantidad de dinero que reparten, que es una brutalidad el dinero que reparte el US Open a los jugadores. 60 y pico millones. Ajá, si aún así me dices que el beneficio que se queda al torneo mucho más es algo desproporcionado. Desproporcionado, pues tú imagínate quién es el que se lo está llevando, ¿entiendes? Claro. Porque no es el caso a lo mejor de, ¿cómo se llama este? El de Larry Ellison, el de Indian Wells. El de Indian Wells es un señor que llegó y dijo, este torneo lo pongo yo. ¿Por qué? Pues porque aquí están los millones, ¿entiendes? Y yo muevo a jugadores y yo me traigo jugadores y evidentemente tengo mis patrocinios, pero el patrocinio principal del torneo es Oracle, que es suyo, ¿no? Claro. Y entonces tiene la capacidad para hacer algo así, que si te paras a pensarlo, es algo muy similar a lo que esa gente puede llegar a hacer, ¿entiendes? Es decir, tengo el poder económico. Todo eso lo financia el PIF, que es el fondo de inversión de Arabia Saudí, que está creado y hecho por el gobierno, y que el patrocinio que tú vas a ver en el torneo va a ser PIF, Fondo de Inversión Soberano del Reino de Arabia Saudí. Si algunos la empresa de petróleo, de lo que sea. Y que todo viene de ahí, de lo que han conseguido con Aramco, y eso sería meterse en otra discusión que no vamos a entrar ahí. Si alguno se pregunta cuánto genera un Grand Slam, porque me imagino que nos estaréis escuchando y diré cuánto genera un Grand Slam, no existen cifras que las proporcionen a nivel público, pero se rumorea que en torno a los 300 y pico millones por torneo de Grand Slam. Y si reparten 60, 50 y pico, estamos hablando pues de un 20 y pico por ciento. Y esto lo sacó la PTPA cuando salió, la agencia o la representación de jugadores, Djokovic, Pospisil, etc., que cada vez hay más jugadores uniéndose. Y lo dijo Pospisil, que los estudios independientes que ellos habían hecho, no sé si llegó a decir auditorías, creo que sí, al US Open, que es lo que pudieron ver, que el US Open el que más desglosaba públicamente y el que más se abría auditorías, era menos del 30% de los beneficios que ganan el Grand Slam, un poco menos del 30% es lo que se reparte a todos los jugadores en la bolsa total, menos del 30%. Todo lo demás, pues bueno, ya se repartirá, se quedará un poco el torneo, otro para otro tipo de patrocinadores, no lo sé, pero menos de un 30%, un poquito menos de un 30%. Yo, mi opinión personal, creo que si Arabia Saudí amenaza realmente el decir, yo quiero crear esto y voy a dar esto, los jugadores se pueden sentir en posición de privilegio para decir, ojo, dadme más dinero o se puede liar el taco. Y creo que puede que cambie un poco el tema del calendario, un poco el tema de los torneos, porque seamos sinceros, la gente que quiere ver en un torneo como el US Open, puede ser que al final sea Alcaraz Djokovic, que jueguen Arina Sabalenka contra Iga Swiatek, quieren ver a los mejores jugar entre ellos. Y a lo mejor existen cambios para que haya más partidos entre ellos, más tipo, para que me entendáis, más ATP Finals, más WTA Finals a lo largo del año. No solamente un torneo. Yo creo que eso es lo que haría Arabia Saudí. Por eso, al final te digo, si se plantea de una manera, imagínate que Oracle o que cualquier otra gran empresa, tú dices, oye, yo quiero meter dinero, pero si realmente me garantizas que va a haber más Djokovic Alcaraz, que es lo que va a traer 40 y pico % de share, que va a darme 200 millones solo con venta de entradas, lo que sea, que haya más enfrentamientos entre ellos, que se produzcan más enfrentamientos. No sé cómo puede ser de alguna manera, pero yo creo que puede bombardearse un poco el tema de cómo se puede ver el tenis. Esto obviamente no va a pasar ni en 2024 ni en 2025. Sed claros con esto, porque esto si se produce es de cara a dentro de 5, 6, 7 años. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. Pero como digo, yo creo que esto es muy serio y como digo, puede provocar muchas cosas dentro del circuito. Así que aquí queda en esta media horita que hemos tenido de debate, pues un poco cómo es el tema, explicado de diferentes puntos de vista. Así que os toca a vosotros aquí abajo en comentarios, dejadnos qué pensáis acerca de esto, si veríais bien que la ATP y la WTA se fusionen, y si le tenéis miedo a que la Arabia Saudí entre y provoque un auténtico bombardeo de todo el circuito. París, hermanito, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí. Magic, un abrazo y amigos, nos vemos por aquí. Chao, chao. Chao, chao. Un abrazo.